Pues después de comprobar el micrófono, os voy a dejar la explicación de lo que iba a explicaros hoy, por si a alguno le interesa. Ya siento los problemas de sonido. Estoy grabando esto rápidamente, pues para que podáis verlo y hacer la tarea a quien quiera, ¿de acuerdo? Trento. Quería explicaros el Concilio de Trento. Si alguien os pregunta alguna vez por los concilios ecuménicos más importantes que ha habido en la historia de la Iglesia, tenéis que responder que uno es el de Trento y otro es el Concilio Vaticano II, ¿de acuerdo? Uno es el de Trento, lo veremos ahora por qué. 256 cardenales y obispos se reúnen. El otro es el Concilio Vaticano II por lo que supuso en la Iglesia. Aquí tenéis a Juan XXIII, que es el que convoca el concilio, y a Pablo VI, que es el que lo clausura, ¿no? También el Concilio de Trento fue convocado por Pablo III y clausurado por Pablo IV. Pero bueno, vamos a ello. ¿Por qué es importante el Concilio de Trento? Porque tiene dos problemones dentro de la doctrina cristiana. El primero es Lutero. Lutero es, aquí lo tenéis, Lutero dice que es imposible que yo me salve, por mis solas fuerzas no puedo actuar bien, por tanto, no tengo absolutamente nada que hacer. Esto es lo que dice la Reforma protestante. Lutero empieza diciendo que la Iglesia no puede vender indulgencias para financiar el proyecto de la Basílica de San Pedro y acaba negando el valor de la gracia de Dios para las almas, ¿no? Y el segundo problema que tiene es Enrique VIII, que aquí lo tenéis con sus 6 hermosísimas mujeres. Se acaba casando en primer lugar con Catalina de Aragón. Catalina de Aragón no la da hijos varones, por lo cual no sabe si va a continuar su reinado. A Catalina la expulsa de la corte y se casa con Ana Bolena, su amante, que acabará perdiendo la cabeza, no de locura, sino en la guillotina, ¿no? Y se acabará casando con el resto de sus mujeres. A otra más la corta la cabeza, una se muere, por fin consigue un hijo varón de Juana, ¿de acuerdo? Que es el príncipe Eduardo, que yo creo que morirá prematuramente. Enrique VIII pide al Vaticano, pide a la Santa Sede que anule su primer matrimonio por no tener hijos varones y el Vaticano no se lo concede, por tanto, comienza todo ese movimiento anglicano. Enrique VIII es el jefe de la Iglesia anglicana, ¿de acuerdo? Estos son los dos problemones que tiene la Iglesia a comienzos del siglo XVI, ¿de acuerdo? Trento está al norte de Italia, aquí lo tenéis, está cerca de la frontera con Austria y Alemania, que es de clara influencia luterana. Trento era una ciudad que estaba bajo influencia luterana, está al norte, Milán está por aquí, Venecia está por aquí, ¿de acuerdo? Pues era la zona del Tirol. Convoca en este concilio Pablo III, el Papa, que piensa que hay que atacar claramente los problemas de la reforma protestante y la reforma anglicana, de estos movimientos que se están dando en Europa. Y Carlos V es uno de los que anima al Papa a convocar cuanto antes el concilio, porque Carlos V de España, Carlos I de España y V de Alemania es dueño de media Europa, y en Europa es donde está habiendo estos conflictos. Piensa con mucha razón que si se divide el cristianismo, se divide la Iglesia, su reino también corre peligro de dividirse, cosa que acabará pasando, ¿de acuerdo? No en él, sino más en su hijo Felipe II. Bueno, ¿cómo comienza el concilio? Pues comienza con dos novedades. La primera novedad es que las votaciones se hacen de manera individual. Antes las votaciones en los concilios no se hacían así, se hacían por grupos de países o por grupos de cardenales y obispos con cierta edad. Es la primera vez donde en un concilio se vota de manera individual. Y la segunda, aunque esta diapositiva no sé si tiene mucho que ver con lo que quiero explicaros o no, es que el concilio intenta resolver cuestiones doctrinales a la vez que cuestiones disciplinarias. Se hacen a la vez, de una manera en paralelo. Antes, en el concilio, se solían ver primero las cosas doctrinales y luego aplicar
y en función de las cosas doctrinales, las cuestiones disciplinarias. Las cuestiones disciplinarias hacían referencia fundamentalmente a la curia. La curia es los obispos, los sacerdotes, los diáconos, que debían cumplir ciertas cosas. Primera cuestión a tener en cuenta, ¿se invitó a los luteranos al concilio? No. En primer lugar, más que no invitarles, se pensó en si invitarles o no, pero finalmente no se hizo porque ellos directamente rechazaron el ser invitados, no querían participar en un concilio de la Iglesia Católica. Ellos ya se habían separado o estaban en las primeras actuaciones para separarse, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las 4 cosas importantes del concilio con respecto al contenido de lo que allí se discute? En primer lugar, el tema de la Biblia. ¿Por qué es importante el tema de la Biblia? El tema de la Biblia es importante porque los luteranos se habían agenciado, se habían apropiado la Biblia. ¿De acuerdo? Ellos pensaban que ahí estaba todo, lo importante era lo que estaba recogido en la Sagrada Escritura. No tenían en cuenta ni el magisterio ni tampoco la tradición. Y tenían una manera muy libre de interpretarla. De hecho, Lutero, algunas cosas con las que no estaba de acuerdo, las suprimía. Por lo tanto, es una manera muy fácil, ¿no?, de interpretar la Sagrada Escritura. El concilio vuelve a dar valor a la Sagrada Escritura, a la Biblia, y dice que la Biblia hay que interpretarla no literalmente, sino en función de la tradición y en función de lo que han dicho los distintos padres de la Iglesia a lo largo de la historia. Vuelve a dar valor a la Biblia. En segundo lugar, el pecado original. Lutero piensa que el hombre no puede actuar bien. El pecado original lo deja incapaz de actuar bien. No se puede curar de esta inclinación a pecar porque realmente va a seguir pecando. Hay una frase famosa de Lutero que dice: peca y peca fuertemente. Es decir, no puedes hacer nada para corregir eso. En cambio, la Iglesia manifiesta que la doctrina que quiere Jesucristo es que tenemos la concupiscencia, la facilidad de pecar, pero también podemos obrar bien. Para eso necesitamos la ayuda de la gracia, que es el tema importante del concilio, la justificación. Esto es quizá lo más complicado de entender. Voy a intentar poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaros que estáis estudiando la carrera o que estáis estudiando el colegio y hay una asignatura que es incapaz de aprobar. Es imposible de aprobar. Es imposible de aprobar porque el profesor o es muy exigente y no te pasa ni una, o la asignatura es tan difícil, tan amplia, que es imposible aprobar un examen, porque es imposible llevarla bien del contenido tan amplio que tiene y de la dificultad tan grande que tienen que tienen en aprenderla. Pues más o menos esto es lo que decía Lutero. Tú no te vas a salvar por las obras buenas que hagas porque no eres incapaz de hacer una obra buena. Eres incapaz. Solamente te puedes salvar por la fe. La justificación solo por la fe, por cómo creas en Dios. Y Dios te salvará según el concepto bueno que tenga de ti o no. Por tanto, ¿qué pinta aquí la gracia de Dios? Su pasión y muerte. ¿Para qué sirve? Pues sirve para que yo me pueda poner el vestido de su gracia. Es como si fuera un vestido que me pongo encima de mi cuerpo y así Dios no ve el cuerpo pecaminoso que tengo. Porque si viera el cuerpo pecaminoso que tengo, no me salvaría. ¿De acuerdo? Es como ve Lutero la justificación. ¿Qué es lo que dice el concilio? El concilio lo que dice es que efectivamente somos pecadores y tenemos una inclinación a pecar mal, pero podemos obrar el bien. Nos justificamos con la fe y con las obras. Lutero solamente con la fe. Los cristianos nos justificamos con la fe y con las obras. Y las obras, podemos hacer obras buenas porque tenemos la gracia de Dios. La gracia de Dios no es un vestido. La gracia de Dios es algo que me transforma. El Espíritu Santo transforma mi alma y todo mi ser y puedo llegar a ser santo. De hecho, pues hay muchas personas que lo consiguen, ¿de acuerdo? Esta es la teoría de la justificación, que quizás sea la más complicada de entender, pero es lo más importante que dice el concilio. Por último, el concilio dice
que la gracia nos viene a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. De hecho, he copiado una frase preparando la clase que me ha parecido interesante y bonita, que dice que Jesucristo está verdadera, real y sustancialmente presente en la Eucaristía junto con su alma y con su divinidad, que me parece que es una frase que engloba muy bien lo que quiere decir el concilio, ¿de acuerdo? Y termino con las cuestiones disciplinares. Las cuestiones disciplinares afectan solamente a los sacerdotes y a los obispos, también en menor en medida al pueblo cristiano. ¿Y qué es lo que dice? Pues dice que los sacerdotes se tienen que formar y por tanto se crean los seminarios. Dice que los sacerdotes han de, eh, han de residir en los sitios donde están haciendo la labor pastoral, especialmente los obispos. Pensaréis que es una cosa muy normal, pero antes no se solía hacer porque existían obispos que atendían o eran obispos de varias diócesis a la vez, de distintos lugares, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo. Espero que se haya escuchado bien, ¿sí? Voy a intentar que no vuelva a pasar, no sé cuál ha sido el fallo, pero bueno, aquí tenéis esta corrección por si os da tiempo a poderla hacer antes de que acabe el día de hoy la tarea correspondiente. Un saludo.